está acompañando esta noche, les decíamos, el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Decíamos recién, Álvarez, que el presidente Mujica, el 30 de marzo, en su espacio radial, dijo que los problemas edilicios de los liceos eran en realidad un tema secundario y que la base era una cuestión política, y afirmó incluso, dice allí una frase, una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabecitas, fue lo que dijo el presidente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué hay detrás de esto? Para responder en ese sentido, yo remitiría aparte de lo que decíamos en el bloque anterior, de que creo que a veces se genera o se exagera en términos de publicidad o de atención a la hora de la generación de la noticia, ciertos aspectos y no otros. La existencia de organizaciones sociales, sindicatos, de gremios, de organizaciones estudiantiles que estén detrás de esto, en última instancia no me asusta, me parece que puede ser un dato. La capacidad que uno debe tener, y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, es dar respuesta efectivamente a las situaciones que son efectivamente de emergencia y dejar esa situación política para otro tipo de debate. O sea, no lo resuelvo discutiendo con ellos. El presidente lo puso arriba de la mesa. Yo lo que digo es, yo no resuelvo el problema del edificio discutiendo con esas organizaciones. Sé que existen, sé que tienen una motivación, pero no puedo resolver problemas edilicios. Mi tarea es resolver los problemas edilicios y poder dejar a un lado la intencionalidad, el interés, la motivación que puede tener algún grupo organizado de padres, familiares, de docentes, de estudiantes. Sé que existe y son parte del juego de la política y por eso tengo que ser capaz de mostrar cuál es mi finalidad. Y en ese sentido, dejar en claro el esfuerzo que efectivamente se viene haciendo a nivel edilicio, cuál es la agenda y la emergencia edilicia que se tiene, que ya está definido cuando se arma el presupuesto en el año 2010. Hemos tenido algunas dificultades operativas, pero tenemos los fondos para hacerlo. Tenemos, por otro lado, la buena noticia de que tenemos en el sector de la construcción casi que un desempleo que tiende a estar cerca de cero, es decir, se van inventando nuevos trabajadores de la construcción porque efectivamente hay una demanda alta. Quienes hayan visto diferentes programas o noticias en la costa del país, desde Montevideo hasta Rocha, hay un boom de la construcción, eso hace que también se tengan dificultades. Han habido dificultades operativas, pero como te decía al principio, uno no puede excusarse de esas cosas, porque la tarea de uno es hacer lo que Está bien, tiene te que hacer. decía, y antes de dejar el tema de lo que dijo el presidente, una cosa es que el comienzo en los liceos se haya trancado porque justamente hay edificios que no están en condiciones de recibir a los estudiantes, y otro es porque hay una decisión política de complicar el arranque de las clases. Yo veía ¿no? recién ustedes en la presentación que hacían, hicieron una clara separación entre lo que fue la ocupación del centro y la desocupación del centro pacífica y lo que fue luego los lamentables incidentes que hubieron sobre la ruta. Sin embargo, cuando uno veía en los principales medios de comunicación a la hora de la noticia, era violencia a la desocupación del liceo. Entonces, puede ser que haya intenciones de un grupo. Ahora, también veo intencionalidad en quien comunica. Entonces, ¿cuál es? Y no creo que se junten a dialogar quienes están produciendo la noticia y ese grupo que el presidente calificó de la forma que tú señalabas. ¿Qué es eso del shock edilicio, lo que esbozó el ministro de Educación el lunes? El shock edilicio parte de esta situación que planteamos recién, de las dificultades que hemos tenido desde el punto de vista administrativo para cumplir con los objetivos que ya estaban esbozados y que además está el presupuesto, y cubrir de alguna forma esta situación que se tiene con respecto a la ocupación en materia del trabajo de la construcción. Entonces es disponer para los objetivos de la ANEP, fundamentalmente primaria y secundaria, todas aquellas estructuras que en el marco del Estado pueden aportar directamente el Ministerio de Transporte, que tiene cometido específico para poder resolver. Ponernos ejemplos concretos, porque la gente seguramente se pierde un poco en eso de van a participar las estructuras, los organismos que van a estar. Bien, la primera cosa que uno podría decir, bueno, el Ministerio de Defensa tiene máquinas y tiene funcionarios que podrían pasar a hacer tareas, como ya se han hecho en años anteriores, de arreglos menores, incluso de albañilería de mediano porte. Ese es un elemento concreto. Se puede utilizar como soldados que podrían estar pasando a llevar adelante tareas en la reparación o la construcción de obras menores de centros educativos. Ese es el aporte. Pero a su vez tiene maquinaria el ejército, si tiene que hacer grandes remociones o movilizar cosas importantes, que también lo va a poner a disposición de esta obra. Por otro lado, el Ministerio de Transporte tiene obviamente su sector que se dedica a la obra. Allí tienen además un componente importante en materia logística, porque además, imagínense que de las miles de obras entre pequeñas y grandes hay que hacerlo operativo, ¿no? Uno tiene que andar resolviendo por teléfono de dónde va el camión para descargar, después tenés la dificultad, ¿no? Dónde quedan las herramientas, qué grupo de trabajadores va hacia un lado, tenés que hacer compras, las dificultades que tenés para responder ante las exigencias que existen en el texto ordenado, ¿no? En el TOCAF, que también presentan dificultades. Se nos ha ocurrido y veremos la posibilidad de que en tanto podamos
o logremos comprender que efectivamente estamos en una situación de emergencia y el sistema político entienda esa situación, tal vez se podría viabilizar, esto es algo que tendrá que verse, no lo hemos estudiado todavía en profundidad, que se defina en el marco del Sistema Nacional de Emergencias la posibilidad de conducir lo que pueden implicar los costos que esto puede tener. No es que los fondos salgan de ahí, sino ciertas herramientas legales, fundamentalmente desde el punto de vista técnico y administrativo y financiero, que tienen y las facilidades que da aquellas cosas que el sistema de emergencia, nacional de emergencia, toma sea una llave como para propias, porque efectivamente si no nos puede pasar lo mismo, volvemos a tener a la gente, volvemos a tener el camión, volvemos a tener a la logística organizada, sabemos dónde tenemos que ir y de repente no podemos comprar las cosas. Que haya llegado el tema a la mesa del presidente Mujica y que él haya planteado, bueno, que hay que hacer cosas de este tipo para solucionar, ¿es una señal de qué tipo para ustedes? El ministro de Educación y Cultura, si mal no recuerdo, creo que fue en marzo del año pasado que hubo como por primera vez que el presidente de la República recibía a las autoridades de la educación, tanto los entes autónomos como la universidad y el ministerio, salió con la convicción de que había que organizar un grupo de trabajo, un grupo de tareas que pudiera articular a todos los actores que van a estar vinculados. La CND forma parte también de este shock, ¿no? Digamos de que se hablaba, porque efectivamente necesita una clara articulación, si no después te perdés nuevamente en el camino de la búsqueda de la mejor solución. Pasó un año de ese momento. No, por eso estoy diciendo, ¿no? En aquel entonces se entendió que la CND iba a ser un apoyo, la CND efectivamente fue un apoyo, habría que ver, yo les puedo dejar aquí el listado, que sería demasiado aburrido. Es la Corporación Nacional para el Desarrollo que se encargó de una serie de obras. Y que se va a encargar de otra serie de obras, que eso implica, por ejemplo, para la ANEP, mayor velocidad a la hora de la ejecución, aumenta un poco los costos porque hay que gestionar esas obras, es decir, que bueno, tienen sus incrementos y se busca fuera de la administración, en este caso de la ANEP, aquellos organismos que faciliten en materia fundamentalmente en la velocidad de ejecución de las definiciones políticas que se toman en materia de edilicio. Y evidentemente el estado de situación que ha tomado el componente edilicio en el tema educativo, porque el tema educativo por suerte está arriba de la mesa desde hace bastante tiempo y ha ido pasando por temas o por modas, evidentemente el presidente mandó y dio la clara orden en términos públicos y políticos de que hay que poner atrás de estos problemas todos aquellos aspectos que cada una de las instituciones públicas, ministerios, servicios centralizados, empresas públicas, porque OCE y UTE también tienen su aporte, y cuando hay que hacer un pozo para una nueva construcción, cuando hay que hacer una instalación eléctrica, a veces se necesitan ciertos trámites, se está trabajando con la Inspección General del Trabajo también, porque de alguna forma las cosas que están tienen que estar también respaldadas bajo las normas de seguridad. Entonces, ahí lo que dijo el presidente es, muchachos, alineémonos todos detrás de esta situación, no poniendo reparos que a veces uno puede tener, y buscando la forma de generar la coordinación, teniendo claro que esto lo conduce de alguna forma Presidencia como un tema de emergencia. Desde el sindicato se ha dicho, todo esto es muy poco serio, demuestra una falta de compromiso de las autoridades, parece una película surrealista, dijo uno de los dirigentes, el dirigente Luis Martínez, concretamente de la Asociación de Docentes de Secundaria. Dice, si no hubiéramos hecho nosotros el paro en esos liceos, hoy esto no estaba en la agenda del gobierno. Mire, yo que revolee la camiseta que quiera, digamos, ¿no? Me parece que acá el gobierno de primera instancia puso el tema arriba de la mesa, la importancia del tema educativo, el debate educativo, el de los acuerdos políticos fueron pasando por una cantidad de temas. Este año nos enfrentamos a una situación muy clara, de situación de extrema vulnerabilidad edilicia en algunos casos, que fueron vistos claramente por la tele, algunos de los liceos que ustedes se acercaron a hacer la nota. Y eso cobró mayor atención y efectivamente ante la mayor atención también las autoridades salen a contestar lo que se les pregunta, pero el trabajo viene desde hace bastante tiempo. Me interesa, por ejemplo, poder investigar, que es lo que estamos haciendo, cuáles son los años en que se han construido estos edificios, porque si no parece como que yo lo decía en una nota a fin del año pasado, es como si hubiera llegado Ricardo Erlich, el presidente de la ANEP y el presidente de la República con un martillo a romper liceo. Como si esta situación el año pasado no existiera, hace 5 años no existiera y hace 10 años no existiera. Hay liceos que son muy nuevos, tienen techos rajados, se les filtra agua, tienen problemas eléctricos, cuando en realidad hasta tendría que haber responsabilidad de las propias empresas que los hicieron. ¿Tiene sentido que yo le eche la culpa a otro? No, la responsabilidad hoy es nuestra. ¿Se está investigando algo de eso? ¿Se sabe algo de eso? Sí, efectivamente la información está. El tema es qué gana uno diciendo que en realidad este liceo tiene estas dificultades desde el momento en que se construyó. ¿Pero no se le podría hacer juicio a esas empresas? Y yo creo que efectivamente tendría que suceder, esas son evidentemente información que tiene la ANEP porque es parte de su responsabilidad, si se encuentran responsabilidades de ese tipo se tendrá que hacer, pero lo que yo voy es
¿Cómo enfrentamos un fenómeno que es hoy, evidentemente, un tema político, dándole una respuesta a los temas que nos importan? Y yo no quiero responderle por Twitter a Bordaberry que diga, hable sobre la ineptitud de tal o cual. ¿Qué me sirve decirle, mirá que cuando tu gobierno, cuando tu partido fue gobierno, se hicieron una cantidad de liceos que hace muy poquito y hoy se están rompiendo? No, prefiero ir y arreglar el liceo con las dificultades que tenga, que es lo que hoy se está haciendo. Y si se encuentra a través del voluntariado o el trabajo, por ejemplo, con el patronato de liberados, la posibilidad de formar más cuadrillas para responder, me parece que es un elemento positivo y efectivamente se está demostrando esto. No empezamos como quisimos, no nos gusta, me da bronca, como decía al principio, pero lo importante es resolverlo y no pelearlo en la tribuna. Dejando a Álvarez, jerarca del Ministerio de Educación y Cultura, y pasando a Álvarez, político, representante del Frente Amplio, ¿puede ser un talón de Aquiles? ¿Puede ser un problema que le complique a la fuerza política, al gobierno, su accionar por todo lo que se está hablando, todo lo que se está viendo en el arranque de clases? Ya me fue difícil una vez hacer esa separación entre el cargo que tengo y el pensamiento que puedo tener en términos independientes, pero no importa porque lo tengo. Lo primero es que, o lo que siento con respecto, hay dos temas claros que están arriba de la mesa, que son seguridad y educación, en el cual van a salir pegando como si fueran puchos. Es para rimar. Si uno sabe que pega, se mueve la bolsa y caen monedas. El tema es si nos enfrescamos en ese debate o efectivamente nos ponemos a hacer lo que entendemos que es, en este caso, resolver los problemas edilicios. También está aquello de que políticamente se puede pegar sin argumentos y se pueden pegar con argumentos. En este caso parece haber bastantes argumentos en el arranque de clases de cómo se han dado las cosas. Más o menos, ¿no? Yo creo que pasa en todos los otros centros que efectivamente sí hubieron respuestas claras, que se arreglaron los liceos antes, qué pasa con el Liceo de San Luis, si es un ejemplo que tenemos para extender o no. En el Liceo de San Luis, por ejemplo, el salón multiuso es un salón prefabricado y a veces se discuten las cosas malas, sin embargo allí se usa sin ningún problema. O sea, sí, evidentemente es un fenómeno político, pero hay otros lugares que podrían dar otras visiones. El tema, lo mismo, es decir, mi sensación de enojo, de bronca, es no poder dar lo que uno entiende que efectivamente tiene que dar. Pero como tengo que estar posicionado sobre la realidad, tengo dificultades que puedo resolver y son las que tengo que atender. Nos fuimos un poco a la pregunta si esto le pega al Frente Amplio y cómo le pega. Lo decía al principio, el tema de educación y el tema de seguridad se le va a seguir pegando. En base a las respuestas que se puedan dar, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista real, concreto, serán las respuestas. Pero me parece que sí, que esto afecta al Frente Amplio, sobre todo por el compromiso histórico que ha tenido el Frente Amplio en defensa de una educación pública y de calidad. ¿No lo supo gestionar? ¿No lo ha sabido gestionar bien a este tema? Creo que políticamente ha habido dificultades para tener a tiempo las respuestas claras y poder dar el debate en los términos que corresponden. Pongo un ejemplo, se hizo un escándalo sobre que no se había enviado la posibilidad o el voto, el voto doble para el presidente de la ANEP, que fue parte del acuerdo. A mí me parece bárbaro, parte del acuerdo. Si puedo opinar, mi opinión sería que es innecesario, porque en última instancia, ante un empate, el presidente ya tiene la posibilidad. Hay quienes dicen que vas a tener 3 votos. Seguro, el presidente, entonces, ¿no? Por eso digo, ¿cuál es el argumento para hacer un escándalo como el que de alguna forma se hizo por diferentes vías con respecto a ese tema? Parte del acuerdo hay que cumplirlo, se hace, se cumple. Ahora, por ahí no está la solución. Si uno mira el papel que han tenido los representantes de los trabajadores en los organismos de conducción de la educación, nunca ha sido de bloqueo. ¿Cuál es la intención que se quiere resolver? ¿No? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? Si en realidad los docentes, o los representantes de los docentes no han bloqueado. Entonces a veces se inventan como ciertos chivos expiatorios para resolver cosas que, bueno, entonces es un acuerdo político. Hay que hacerlo, se hace, pero a veces no veo el argumento de fondo en esos términos. Entonces, ante la pregunta que tú hacías, sí, esto evidentemente va a tener un impacto sobre el Frente Amplio, la gestión del Frente Amplio en el gobierno. Cuando un partido gobierna, su principal plataforma política es el gobierno. No puede andar diciendo lo que voy a hacer dentro de 5 años. La plataforma política es el gobierno. Yo creo que ya ha avanzado mucho. Efectivamente, el esfuerzo presupuestal en materia educativa ha sido muy grande. Hemos fallado desde el propio ministerio, asumiendo la responsabilidad que nos toca, a la hora de poder comunicar de forma cierta o certera cuando se hacen algunas declaraciones. Y termino. Por ejemplo, se ha dicho que no se trabajó en turismo. El 80% de las obras que estaban en ejecución trabajaron en turismo. O sea, no es cierto que no se haya trabajado en turismo. Otro caso de hace algunos días, en un centro educativo, los tanques de agua estaban aparentemente en mal estado, y la respuesta inmediata fue convocar a los padres, en vez de convocar a la persona que tiene que limpiar los tanques. ¿No? Se empieza a generar una suerte de paranoia que después no te permite articular políticamente las soluciones. Bueno, tenemos que enfocar las soluciones y efectivamente dar el debate político. Pero bueno, uno no puede asustarse del lugar en el que está, nadie está obligado, estamos en un terreno en el que sabemos que hay que resolver cosas concretas y después dar un debate político. Cuanto mejor sea ese debate político en materia fundamentalmente de argumentos, mejor van a ser eventualmente los resultados que construyamos juntos. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Poder Pensar.